Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que estén todos bien en sus casas y me ha tocado la oportunidad de que me ha dado Dios de poder predicar. Gracias le doy también a mi pastor porque me ha dado esta oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, la verdad de las cosas, hermanos, es que quiero comenzar diciendo algo de lo cual quiero hacerlo reflexionar, lo quiero hacer también pensar, pero luego de esto que diga acá vamos a ir a un momento de oración, pero primeramente quiero decir algo. Mire, escúcheme por favor. Hay cosas, dice, en las que no pensamos muy a menudo, como es el caso de la muerte física me refiero, a pesar de que el cristiano cuando parte de este mundo tiene el privilegio de poder estar en los brazos del Señor, y es mucho mejor estar con Dios que acá. Pero obviamente que el tiempo de nuestra partida no la tenemos nosotros en nuestra mano, sino que es de Dios. Y simplemente estoy diciendo que no dedicamos tiempo a pensar en la muerte física. Hay un himno que cantamos siempre en la iglesia, que es el himno que se llama La vida se va como el viento. Y es verdad, la vida es fugaz. En cualquier minuto Dios dice basta y simplemente Él tiene el poder, la autoridad de quitar la vida que Él mismo nos ha dado. Y lo otro que tal vez pensamos poco es en lo que Cristo logró y sacó en victoria. ¿Y a qué cosa me refiero? Bueno, la vida sobre la muerte en la cruz del Calvario. En Mateo 28:6, quiero que leamos de Mateo 28:6 en sus Biblias. Si usted está en su casa, hermano, por favor, tómese un tiempo tranquilo, igual como si estuviéramos en la casa de oración. Sé que no estamos allá, pero igual estamos haciendo un culto, estamos haciendo una predicación de la palabra de Dios. Igual necesitamos tener reverencia y respeto por la palabra de Dios. Y vamos a leer de Mateo capítulo 28, versículo 6, que dice la Biblia, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Qué glorioso saber que tenemos un Cristo Redentor, pero que vive y reina por los siglos de los siglos. Siempre es bueno, hermano, recordar la victoria de Cristo sobre el pecado. Él nos sacó de un terrible lugar, que la Biblia le llama el infierno. Y no tan solo, hermano, es terrible ese lugar por el hecho de ser un lugar de sufrimiento y tormento, sino que estar en ese lugar es estar eternamente separado de Dios. Entonces es muy bueno recordar que Cristo nos sacó del infierno para traernos a otro lugar llamado el cielo. Y debemos de pensar estas cosas, hermanos. Debemos de pensar que la vida nuestra es pasajera, como la Biblia nos enseña también, es como neblina, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Y también pensar principalmente lo que acabamos de decir, en lo que Cristo hizo, en lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, pero principalmente por obediencia y amor al Padre, porque fue el Padre quien le dio el plan de salvación para nosotros, y Cristo, como el Hijo, pudo llevarlo a cabo completamente y perfectamente, obedeciendo al Padre en todo. Entonces, yo quiero, antes de continuar, que vayamos a un momento de oración, y usted, por favor, en su casa, hermanos, incline su rostro, cierre sus ojos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con la predicación de su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En esta noche, Señor, queremos ir a su presencia una vez más. Lo hacemos, Padre, a través de Cristo Jesús, su Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador. Le queremos rogar, Padre, por su palabra, esta maravillosa palabra que te ha dejado para nosotros, la cual es el alimento espiritual, la cual, Señor, es la guía para nosotros, sus hijos, Padre, rogando, Señor, que su Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, alentar nuestra vida, Señor, y que después de esto, Señor, podamos estar más llenos de fe, más llenos de esperanza y de confianza en usted, Padre. Sabemos, Señor, que usted es nuestro Padre, sabemos que usted es nuestro Dios, y que nuestra fe y confianza debe estar puesta en usted, y en lo que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Rogamos que nos bendiga con su palabra, rogamos que bendiga a mi pastor también, que bendiga a la iglesia, a cada hermano, y que esta palabra, Señor, sea edificadora para nuestros corazones también, Padre. Pedimos estas cosas dándole las gracias por todo, a través de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, continuamos después de haber orado. Hermanos, y Cristo nos sacó del infierno, pero hermanos, yo quiero llevarlos a Colosenses. Por favor, acompáñenme en su casa si tiene su Biblia. A Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 al 14. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14? Dice la Biblia: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad del la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hermano, la salvación que tenemos en Cristo es algo maravilloso. La Biblia señala también, hermano, que el infierno no fue creado para nosotros, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles. Imagínense toda aquella gente que desprecia la autoridad de Cristo y que simplemente en sus corazones no creen en la gracia de Dios y tampoco quieren llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que les espera. Lo que es peor no es tan solo el castigo eterno, sino que lo más grave de todas las cosas es que van a estar eternamente separados de Dios. Pero también con todas aquellas personas que no han querido creer en Cristo, y lo que es peor, con el enemigo y los Satanás y sus ángeles en ese lugar de tormento. Entonces, hermano, cuando uno realmente empieza a meditar, empieza a pensar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y lo que Cristo logró por nosotros, entonces uno realmente empieza a ser más agradecido, empieza realmente a tener otra actitud delante de los ojos de Dios también. En 1 Pedro, hermanos, si me acompañan allá, en capítulo 2. Primera de Pedro, por favor, el capítulo 2, el versículo 9. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un motivo que dice Pedro acá: para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Nuestro destino eterno, hermanos, sin Cristo era el infierno, en el lugar donde solamente reinan las tinieblas, el pecado y la maldad. Entonces, hermanos, ¿cómo no tener realmente un corazón agradecido para con Dios por lo que Él hizo por nosotros, por sacarnos de ese lugar de tormento? Dios nos llamó para que podamos anunciar la virtud de su Hijo, porque nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si usted medita y piensa en esto, hermano, podrá hacer muchas cosas. Primero, podrá enfrentar la vida y sus problemas tomados de la mano de Dios. ¿Acaso no fue lo que dijo el apóstol Pablo? Pablo, siempre dependiente de Dios y dependiente de la gracia de Dios, pudo hacer lo que hizo. Nuestro apóstol Pablo, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, sabemos que no son solamente palabras. Conocemos la vida del apóstol Pablo. Conocemos cómo fue su ministerio. Conocemos cómo él sufrió y tuvo que enfrentar muchas cosas por causa del nombre de Cristo. Pero finalmente él pudo decir que todo lo podía en Cristo, porque Cristo era su fortaleza. ¿Qué más podemos hacer? Vivirá con gozo de ser salvo. Hermano, si usted compara la salvación, hermano, para su vida, en comparación de toda la gente que hay, hermanos, son menos las personas que son salvas que las que no son salvas, hermanos. Hay muchas personas que lamentablemente, por la dureza de su corazón, por no creerle a la palabra de Dios, van camino al infierno. Pero usted ha sido llamado por Dios y usted escuchó el llamado de Dios para poder usted ahora pertenecer a la familia de la luz, salir de las tinieblas al lado de Jesucristo. Entonces esto es maravilloso para poder vivir con el gozo de su salvación. ¿Qué más? Tendrá ánimo también de servir a Cristo, sabiendo que un día estará con Él. Y lo más importante, que vivirá con gratitud haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, hermano. Qué maravilloso ser una persona agradecida también delante de Dios. Hermanos, esta es una pequeña introducción al tema de hoy. El tema de hoy le puse como título: Cristo venció. Tenemos un Cristo Redentor que venció. Venció todo. Yo no voy a hablar de todas las cosas que el Señor venció, por tema de tiempo y porque tampoco ese estudio es así de profundo. Pero sí podemos decir que Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte,
venció el pecado, el juicio de Dios fue sobre él mismo y también venció a Satanás. Entonces, qué maravilloso, hermano, tenemos un Cristo Redentor que vive y reina por los siglos y que venció la muerte. Hubo una lucha tremenda. Se enfrentó la muerte con la vida, pero Cristo triunfó. La vida triunfó, porque Cristo la sacó en triunfo. ¿Por qué? Porque Él tuvo la fortaleza, porque tuvo la obediencia, porque tuvo el amor al Padre para poder hacerlo en favor de nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces el tema de hoy tiene que, como dije, Cristo venció. Quisiera comenzar, hermanos, recordándole la bienaventuranza que está escrita en Romanos capítulo 4, versículos del 7 al 8. Si usted está en casa, obviamente, escuchando esta predicación, quiero que me acompañe a Romanos, el capítulo 4. Vamos a leer mejor de versículos 6 al 8. Romanos, voy a dar un momento, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Qué maravillosa palabra, hermanos! Si usted es cristiano, usted es dueño de esta palabra. Usted tiene que apropiarse de la promesa de Dios. Esta palabra es para usted. Porque usted es bienaventurado, porque Dios no lo va a culpar de pecado. ¿Por qué no lo va a culpar? Porque Cristo recibió el castigo de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Entonces es una bienaventuranza que a usted le pertenece, que es suya, si usted es un cristiano. Si usted es un hijo de Dios, es para usted también. Pero, hermanos, yo quiero decirle con esto mismo, pero sigue siendo tan maravillosa, activa y poderosa esta bienaventuranza en nosotros cuando llegan las aflicciones a nuestra vida. Porque es fácil vivir por emociones, es fácil vivir y recibir la palabra con gozo al minuto. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas a nuestra vida? Cuando llegan cosas a nuestra vida que nosotros nos llamamos, que no esperamos, cuando llegan las aflicciones. Esta palabra, esta bienaventuranza de sabernos perdonados por Dios, de sabernos justificados por Cristo ante el Padre, realmente tan poderosa como para poder enfrentar las situaciones y continuar siempre con el gozo de ser salvo, de poder servir a pesar de todo al Señor igual. Hermano, no es fácil. No es fácil. Estamos en un tiempo complicado, en un tiempo donde el mundo entero está sufriendo este tema de la pandemia. Pero sin embargo, hermanos, hay cosas que nosotros no podemos hacer, y eso es lo que no podemos hacer, controlar este tema de la pandemia. Lo que podemos hacer nosotros es cuidarnos, rogar a Dios que nos siga cuidando, pero más de eso, ¿qué podemos hacer? Dios sabe, Dios conoce todo. Si esta enfermedad está, ¿qué podemos hacer nosotros? No tenemos control ni autoridad para poder frenarla. Pero si logramos al Señor y Él quisiera, Él la puede tener, para que podamos volver nuevamente a juntarnos en su casa de oración, juntos como hermanos, para que volvamos a lo de antes. Y esperando que todo este tiempo en el cual hemos estado en casa haya sido un tiempo de reflexión, un tiempo de cambiar cosas, añadir cosas que Dios quiere que añadamos a nuestra vida, pero que haya realmente un cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la aflicción a nuestra vida? Debemos continuar, debemos perseverar, debemos estar firmes en el Señor. Cristo dijo lo siguiente, y me estoy refiriendo a Juan capítulo 16, versículo 33. Usted se sabe de memoria este versículo. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces se ha dicho en la iglesia? ¿Cuántas veces ha sido predicado? Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero, mi hermano, destacar de esta escritura que acabamos de leer, la última parte que habló el Señor,
donde Él dijo, yo he vencido al mundo. Pregúntese ahora, mi hermano, por favor, pregúntese, ¿qué había que vencer del mundo para que esta bienaventuranza que leímos anteriormente sea nuestra? Voy a hacer una lista de cosas acá, los problemas sentimentales que cada uno de nosotros tiene, eso es lo que hay que vencer. Problemas de herencias, problemas con su vehículo que se echó a perder, problemas con el dinero, y lo que está a flor de piel en este momento, problemas con las pensiones. Bueno, estas cosas, hermanos, son molestias que debemos de soportar. Debemos de soportar estas cosas. Pero de estas cosas, hermanos, el mundo está preocupado. El cristiano tiene puesta su mirada en el cielo, en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es simple, pero poderosa. Porque hemos resucitado con Cristo. Amén. Y esto amerita que realmente usted diga una mente amén en su casa. Porque si usted está en Cristo, usted resucitó. Usted pasó de muerte a vida. Usted está justificado delante de Dios. Entonces, qué maravilloso. Otra pregunta. Si Cristo no hubiese venido, el pecado aún no habría sido vencido. Entonces, entre muchas otras cosas que Cristo venció, Cristo hizo, que lo que Cristo hizo fue vencer el pecado. Cristo lo hizo, hermano. Él venció el pecado de la humanidad, que trae la muerte espiritual y como consecuencia, separado de Dios eternamente. En Romanos, mi hermano, vamos nuevamente a Romanos, al capítulo 5, el versículo 12. Romanos, para que busquen su Biblia en casa, capítulo 5, versículo 12. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pero para que usted y yo podamos realmente confiar en las palabras de Cristo, aun cuando tengamos aflicciones de cualquier tipo, debe existir una razón poderosa para poder confiar en lo que Cristo mismo dijo. Y realmente, hermanos, ciertamente hay una razón muy poderosa. ¿Cuál es esta razón? Cristo dijo, pero confiad. ¿Y cuál es el motivo de esta confianza para el creyente? ¿Dónde descansa? En lo que continúa diciendo el mismo Señor. Yo he vencido al mundo. En el contexto en el que el Señor dijo esto, al hablar a sus discípulos en Juan capítulo 16, por un lado les habló de los sufrimientos que vendrían a sus vidas. Por otro lado, en la última semana donde el Señor estaría con ellos, Cristo iría a la cruz del Calvario. Sin embargo, encontramos una promesa. Él no nos dejó solos. Cristo no nos dejó solos. Amén. Capítulo 16 de Juan, versículo 7. Para que me acompañe ya, por favor. En Juan, capítulo 16, versículo 7. Recuerde que el tema de esta tarde tiene que ver con Cristo triunfó. Cristo venció. Juan capítulo 16, versículo 17. Entonces, perdón, era Juan 7, 16, 7, yo me equivoqué, perdón hermano. Juan 16, versículo 7. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y es verdad, hermanos. Cristo se fue al cielo, está hoy día sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios dice la Biblia. Pero Él envió su Espíritu a cada corazón realmente que ha escuchado el Evangelio. En Efesios 1.13 dice, vamos a ir allá mejor para no estarlo inventando el versículo.
Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, si usted creyó y usted es una persona que sabe que es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Entonces, esto también nos da tranquilidad, nos da alegría de saber que Cristo no nos dejó solos. Si usted quiere añadir a esto, a lo que dice Mateo 28:20, ahí habla también el Señor que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fortaleza de Cristo en nuestra vida todos los días. Entonces, lo primero que Cristo tuvo que vencer por nosotros fue el pecado en la cruz del Calvario. Y aquí hay que recalcar algo muy importante, que nos debemos de olvidar. ¿No es cierto? Él no venció sus propios pecados, porque Él no cometió pecado, sino tuvo que pagar por los nuestros. El escritor a los Hebreos, en capítulo 4, versículo 15, Hebreos capítulo 4, el versículo 15, vamos a ir a ver qué dice la Biblia. Es un versículo también muy conocido y obviamente que muchos se saben de memoria. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, estamos aquí viendo que el Señor no tiene pecado, ¿cierto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, qué maravilloso. ¿Qué más que una persona santa, sin pecado, una persona que vivió una vida impecable, una vida intachable, una vida que cumplió toda la ley de Dios, podía hacer un sacrificio por nuestros pecados? No es lo mismo, por ejemplo, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tenía que hacer primero expiación por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque el sacerdote sí tenía pecados, pero en este caso nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, no tenía pecado. Sin embargo, Él fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pedro también dice en 1 Pedro, capítulo 3, vayamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, eso también debe darle ánimo a usted en su propia vida, de que tampoco tenemos que andar pecando deliberadamente. Tenemos que abandonar todo lo que no es estorbo para seguir al Señor. El Señor es santo y ha llamado a su iglesia que sea santa como Él es santo. Entonces, también debemos saber que tenemos un Redentor que triunfó sobre la muerte, un Redentor que pagó por nuestros pecados, pero un Redentor también santo, que también necesita o quiere que usted y yo también andemos en santidad. Entonces vamos a ver qué dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, se refiriéndose al Señor, ¿cierto? Por los injustos que somos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, qué maravilloso, hermanos. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, para que nosotros fue ofrecido como una ofrenda delante de Dios, para que Él pagara lo que nosotros debíamos de pagar. Toda persona en esta tierra, en esta vida, toda persona que nace en esta vida, nace destituido de la presencia de Dios. Y todos tenemos una deuda de pecado que ninguno puede pagar por sí mismo. Y ninguno puede hacer nada
para poder ganarse el favor de Dios, excepto recibir el sacrificio de Cristo en su vida, recibir por fe lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, como Pablo dijo acá, a quien no conoció pecado, refiriéndose al Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué maravilloso, hermanos. Y en Romanos capítulo 4, versículo 25, la Biblia dice, el cual fue entregado, refiriéndose al Señor Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire qué maravilloso, hermanos. Cristo no tan solo recibió el castigo, el juicio y la ira de Dios sobre su cuerpo en la cruz del Calvario para poder pagar por los pecados nuestros y así la justicia de Dios quedara satisfecha, sino que también Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y hoy estaba sentado a la diestra del Padre, justificando su vida y la mía. ¡Qué maravilloso! Entonces su fe está puesta en algo sólido, su fe está puesta en el Redentor, en el Rey que vive y reina, en el autor de la vida que es Cristo mismo. Todos estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, tienen relación con la doctrina de la sustitución. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitó su pecado y el mío. Ahora bien, mi hermano, el pecado tiene una paga, y usted lo sabe. Usted tiene un trabajo, sí, y recibe un salario, una paga por ese trabajo. Bueno, el pecado va a dar un pago también. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, pero Cristo, hermano, para todo que solo aquellas personas que le conocen y son salvos, Cristo ya murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Eso es lo maravilloso y lo más importante, ¿no es cierto? Todos nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios, motivo por el cual Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, porque estamos destituidos de su presencia. Ahora bien, para los que estamos en Cristo estamos justificados. Sin embargo, hermanos, esto debe también llevarnos a nosotros a ser personas sensatas, humildes, porque realmente esto no es un mérito suyo ni mío, sino que es un mérito de Dios, un mérito de Cristo, por el cual nosotros somos salvos. Quiero que me acompañe a Efesios ahora. Efesios, nuevamente. Efesios capítulo 1. Después va a entender por qué estoy leyendo estos versículos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, mientras lo busca. Ya, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe? Lo más maravilloso de todo esto, hermano, es que ya nosotros estamos en lugares celestiales. Estamos acá, ¿cierto? Pero ya Dios los tiene en el cielo, junto a Él. Ahora, lo lamentable es que muchas veces escuchamos de que queremos bendiciones. Hermanos, si la bendición ya la tenemos. La bendición más grande que puede tener una persona en este mundo, en esta tierra, es ser llamado hijo del Dios viviente. Es ser perdonados, justificados delante de Dios a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es la mayor bendición. Si usted pregunta a la gente ¿a qué llaman ellos bendición? La gente llama bendición al dinero, a la salud, a tantas otras cosas. Pero eso es temporal. Nosotros tenemos una bendición que es eterna, que desde el día que nosotros hemos confiado y creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese mismo día, nosotros ya somos personas que estamos en los lugares celestiales, con Dios y en Cristo. Entonces la mejor bendición, porque usted puede tener muchas posesiones, usted puede tener muy buena salud, usted puede pasar toda la vida teniendo todo en esta vida.
Pero déjeme decirle que esta vida pasa. El tiempo llega. El tiempo de la partida de acá llega. Y no sabemos cuándo. Al principio yo comencé diciendo de que en lo que menos pensamos es en la muerte física. Es fugaz. Neblina. Aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Entonces usted podrá tener mucho. ¿Ah? Podrá tener mucho. Mucho de todo. Pero eso es temporal. Sin embargo, el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Aunque no tenga nada en este mundo. Pero lo tiene todo. Y eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos justificados en su presencia. Entonces, voy a leer de nuevo Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué maravilloso! Y vamos a leer también Primera de Pedro, para que me acompañe Primera de Pedro, por favor, el capítulo 3, de Primera de Pedro, capítulo 3, allá en sus Biblias, versículo 9, hablando de lo que no debemos hacer, y un motivo muy importante también por lo que hemos recibido, el apóstol Pedro dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo qué cosa, que fuisteis llamados para que heredases bendición. Bendito Señor, porque hemos sido llamados para eso, para recibir bendición. Pero mis amados hermanos en Cristo, nada de estas bendiciones eternas hubieran sido posible para nosotros en nuestra vida si el Señor no hubiese hecho un sacrificio por nosotros por causa del pecado. Quiero ir resumiendo, hermanos. Hemos dicho que el cristiano debe confiar en Cristo a pesar de las aflicciones, porque Cristo venció el mundo. ¿Cierto? También hemos dicho que la bienaventuranza de ser perdonado es un regalo que Cristo ganó por nosotros, sacados del infierno y traídos al cielo. También hemos dicho que Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario y muerto y sepultado resucitó para justificarlo delante de Dios. También hemos dicho que tenemos bendiciones eternas en Cristo. Ya leímos Efesios, leímos 1 Pedro también. En Cristo por su victoria en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cómo llevamos todo eso a la práctica como cristianos? Y podríamos decir, hermanos, por fe, confiando en Cristo, y está bien, eso debe ser. Y para que usted pueda vencer, además de esto, usted tiene que pensar así como piensa el Señor Jesucristo. En Juan, por favor, Evangelio según San Juan, ya estoy por terminar. En el capítulo 17 encontramos una oración del Señor Jesucristo. En Juan 17, una oración, para mí una de las mejores oraciones de las tantas que ha hecho el Señor en su perfección. Pero quiero que leamos del versículo 15 al 17 de Juan 17. El Señor orando dice al Padre, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, refiriéndose a los discípulos, usted tampoco es del mundo, hermano. Como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. El Señor dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cómo sabemos que Él tenía verdaderamente este pensamiento? Bueno, cuando Él fue tentado en el desierto, Él fue tentado en todas las áreas de la vida. Pero hermano, usted puede verlo en Mateo 4, en su casa, estudiarlo tranquilamente, y puede ver que el Señor fue tentado en todo, pero no pecó. Usted y yo tampoco somos de este mundo, y eso debemos tenerlo más que claro. Pero no, que no sea un solo decir, que no sea de labios solamente, que sea verdaderamente de su sentir, que realmente sea lo que usted tiene como convicción de vida, que su vida no le pertenece en este mundo, que su vida está en el cielo, ya lo leímos ya, que sea una realidad en su vida, no un decir solamente. Estamos en este mundo pero con un propósito, hermanos, y nada de este mundo debemos amar. Quizá este es el consejo más directo en relación de cuál debe ser el enfoque correcto del cristiano. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, la Biblia dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero hacer una pregunta, estimado hermano. ¿Quiere permanecer para siempre? Bueno, recuerde siempre que el mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice aquí el apóstol, que lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso pasa, porque el mundo pasa con eso. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, concluyendo, en este mundo tendremos aflicciones, pero Cristo el Señor quiere que los comprados por su sangre ordenen sus pensamientos y cambien su enfoque de este mundo y de las circunstancias adversas, y enfoquémonos en los triunfos de Cristo, los cuales también son nuestros. Estimado hermano, estimado oyente, si usted es un hijo de Dios porque creyó en Cristo como su Señor Salvador, empieza a ir para el Señor. Saque su vista y su mirada de este mundo y ponga su confianza plena en el Señor a pesar de la adversidad, a pesar de las aflicciones. Recuerde siempre, Cristo lo dijo. No es que nosotros llegamos al Evangelio y después nos topamos con la sorpresa de que estamos pasando cosas y nadie lo dijo nada. No, Cristo dijo. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar, porque Cristo mismo dijo: yo he vencido al mundo. Mi estimado hermano, dedique tiempo a leer la Biblia, dedique tiempo a orar, y así el Señor le va a fortalecer para que pueda continuar firme, tomado de la mano del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y que el Señor bendiga su vida y la vida de sus seres queridos. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Que estén bien. Chao.